¿Podemos empezar? Bueno, Bueno, presidente, quería empezar primero, claro, agradeciendo que me está recibiendo y empezar hablando de la situación de Cuba. Los organismos internacionales alertan que Cuba puede cambiarse, o ya se está cambiando, en una gasa silenciosa, con un bombardeo sin bombas. Yo quería empezar preguntándote cómo usted define la situación en Cuba. ¿Es eso que está pasando? yo creo que sí, Mónica. Yo creo que las personas en el mundo que se han dado cuenta y valoran con ese símil con Gaza la situación de Cuba están en una perfecta apreciación. Realmente nosotros hemos estado sometidos en estos momentos a una política de máxima presión por parte de la administración de los Estados Unidos. Y yo creo que a Cuba le están tratando de imponer una guerra multidimensional, una guerra que es ideológica, una guerra que es cultural, una guerra que es económica y una guerra que es mediática. O sea, el imperialismo por todos los medios está tratando de asfixiarnos económicamente para buscar que haya un estallido social, o sea, que el pueblo, producto de la acumulación de insatisfacciones con carencias, estalle y provoque una ruptura con el gobierno cubano y eso provoque la famosa caída de la revolución que tanto han anhelado y tanto han esperado. ¿Es posible que eso pase? Te voy a dar un grupo de valoraciones. Primero, tomar en cuenta que esta situación de Cuba no es solo la situación de este momento. Yo creo que lo más perverso del bloqueo económico hacia Cuba por parte de Estados Unidos es lo prolongado que ha sido en el tiempo. Cuba ha sido la nación que ha estado bloqueada por más tiempo y no ha estado bloqueada por cualquiera, ha estado bloqueada por la principal potencia, por la potencia más poderosa del mundo, por la potencia que rige el comercio, la finanza y la economía. Y precisamente esa potencia nos ha bloqueado económica, financiera y comercialmente. Esta administración no es la primera vez que actúa así contra Cuba. En la primera etapa de la administración Trump, en el 2019, impuso más de 240 medidas que recrudecieron el bloqueo. Y en ese momento el bloqueo adquirió una cualidad distinta, la cualidad del recrudecimiento. O sea, el bloqueo que venía Cuba experimentando por 60 años se recrudece en el 2019 con las medidas de Trump. Nos incluye en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, lo cual es una falacia, y eso nos quita todo el sistema, nos saca de todo el sistema de relaciones económico-financieras en el mundo. Y en los momentos actuales, con dos órdenes ejecutivas, una en enero y otra en mayo de este año, una el 29 de enero y otra el 1 de mayo, internacionaliza ese bloqueo con el mecanismo de las sanciones secundarias y establece un bloqueo energético. Y esa es la nueva cualidad de la situación que estamos viviendo. Imagínate una economía sin energía. Nadie en el mundo ha podido sobrevivir a una energía, a una economía sin energía. En este país hace 7 meses que solo ha entrado un barco de petróleo, que fue un barco de la Federación Rusa que entró con una ayuda humanitaria de 100.000 toneladas de crudo. No ha entrado más combustible al país. Por lo tanto, esto ha tensado la situación actual. Yo te podría dar algunos datos para que veas lo que implica la manera transversal en que este recrudecimiento del bloqueo con bloqueo energético provoca en la vida de las cubanas y los cubanos. Primero te paraliza la economía, porque al no existir energía, al no existir combustible para la generación eléctrica, el primer impacto es con la generación de energía. Para quedar claro, o sea, entra combustible, por ejemplo, entra gasolina. No ¿No? entra ¿En ningún- importaciones no entra ningún privadas? tipo de- ¿No? Pues entra por la importación privada, pero la importación privada en estos 7 meses equivale, si sumamos todo lo que han importado los privados, equivale a un barco. Y nosotros necesitamos 7 barcos de combustible mensuales. Mensual. Sí, sí. Y eso esto equivale solo a un para los barco, autos. esto equivale a un barco en 7 meses. Tá. Esto da posibilidad para algunas de las necesidades de los privados, incluso no da la garantía de todo el consumo. O sea, se ha tejido realmente una matriz de sanciones, una matriz de presiones coercitivas que limitan mucho el funcionamiento y que se están convirtiendo en un genocidio. Y te lo voy a ilustrar con datos y te lo voy a dar con otro grupo de apreciaciones. Por ejemplo, nosotros con muchas dificultades en estos tiempos recuperamos 1.400 megawatts de generación eléctrica en sistemas de generación distribuida que funcionan con fuel y con diésel.
Esos 1.400 megawatts en estos 7 meses no se ha podido disponer de ellos porque no ha existido ese combustible. Eso significa que si nosotros hubiéramos usado esa capacidad de generación, los apagones tan molestos y tan largos que hay en Cuba se hubieran reducido a 3 horas aproximadamente Al día. de manera diaria. Sin embargo, hoy tenemos apagones de más de 20 horas, de más de 30, a veces hasta de más de 40 horas, y además sufrimos los blackouts, que son cuando el sistema, por la inestabilidad que tiene, se desconecta completamente, que eso lleva días para su recuperación. Y por lo tanto, al haber ese déficit de generación eléctrica, se paraliza una parte importante de la economía. Pero dejamos de tener la energía necesaria para la vida familiar, dejamos de tener la energía necesaria para los procesos productivos y de servicio, dejamos de tener la energía necesaria para la salud, para la educación, para el transporte. E isso usted llama de genocídio? Eso yo le llamo genocidio, y te voy a dar datos sobre todo de un sector tan sensible como el de la salud. En estos momentos, por esas limitaciones con este cerco energético, nosotros tenemos más de 64.000 niños que han nacido en estos tiempos que tienen desactualizados sus esquemas de inmunización. Eso es una cosa que Cuba siempre la ha tenido al día. El sistema de inmunización de la población infantil y el sistema de vacunación cubano, que es universal, que es gratuito, que es inclusivo totalmente, hoy está afectado. Más de 34.000 embarazadas hoy no pueden recibir el tratamiento de ecografía que se le hacen para seguir este periodo. ¿Aumentó la mortalidad infantil? La mortalidad infantil, que siempre la hemos tenido entre 4 y 5, que son indicadores entre 4 o 5, ¿no?, de mortalidad infantil, de muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Cada 1.000. Esa es una tasa de países desarrollados. Ahora se nos ha duplicado. Todavía con lo que se duplica, nuestros indicadores son competitivos, por decirlo de alguna manera, con el resto del mundo. Se duplicó. Pero se duplicó. Eso significa muertes de niños que se podían haber evitado y que nosotros sabemos evitarlas. Pues fíjate, todas estas limitaciones no es porque el Cuba no puede hacerlo, porque el Estado cubano no tenga capacidad para hacerlo, porque nuestro sistema de salud no puede hacerlo, sino que no lo podemos alcanzar ahora por todas las limitaciones que implica este bloqueo. Pero hay una lista de espera de más de 98.000 pacientes para cirugías, y entre ellos 12.000 niños. Estás condenando a 12.000 niños a que no puedan recibir la operación a tiempo que necesitan por estas limitaciones. Hay más de 117.000 pacientes de cáncer, entre ellos alrededor de 1.200 niños que no están recibiendo los tratamientos oncológicos primarios que necesitan, y tenemos que ir con alternativas hacia ellos. Hay alrededor de 16.000 personas que necesitan tratamientos de quimioterapia que hoy están desfasados. Más de 12.000 que necesitan tratamientos de radioterapia. Y además de eso, hay más de 3.000 que tienen dificultades con que le podamos garantizar los tratamientos de hemodiálisis. Y solo podemos cubrir el 30% del cuadro básico de medicamentos. También con las presiones que ha hecho Estados Unidos sobre las navieras, tenemos en estos momentos miles de contenedores en diferentes puertos del mundo que no llegan a Cuba por la negativa de las navieras ante las presiones de Estados Unidos. Y ahí hay alimentos, ahí hay piezas de repuesto para nuestro sistema electroenergético, hay sistemas fotovoltaicos para nuevas inversiones como parte de nuestra transición energética. Ahí debían llegar materias primas para producir los medicamentos que nosotros necesitamos. Con las presiones sobre el turismo, la mayoría de las compañías turísticas que tenían inversiones en Cuba se han retirado. Hoy más del 50% de nuestros hoteles está cerrado y hay alrededor de 27.000 empleados del sector del turismo, trabajadores que están interruptos y que reciben tratamiento salarial, pero que no han podido ser reubicados. Presidente, ¿usted cree que Cuba está al borde de un colapso? No, nosotros no estamos al borde de un colapso. Nosotros estamos en una situación compleja, pero con una creatividad enorme que se suma a la capacidad heroica de resistencia del pueblo cubano. Se van buscando alternativas y hay una lucha completa por superar con nuestros propios esfuerzos, con nuestro propio talento, estas adversidades. Hay apagones, pero ningún apagón ha apagado la esperanza del pueblo cubano. Hay carencias, pero ninguna carencia ha fracturado la capacidad de crecer, ¿no? Sin corriente, todos los días nuestros médicos y nuestras enfermeras llegan a salvar vidas.
sin corriente, nuestros maestros y profesores terminaron el curso escolar. Y en ese curso escolar, por ejemplo, graduamos más de 30.000 estudiantes universitarios, entre ellos cientos de jóvenes de más de 62 países, entre ellos más de una veintena de profesionales palestinos, de jóvenes palestinos que se graduaron en Cuba, entre ellos 5 médicos norteamericanos. O sea, Cuba, en medio de toda esa situación tan adversa, tiene capacidad para funcionar. Lo que sí no te puedo negar que es una situación totalmente compleja para nuestro pueblo, de sufrimiento, y además donde se ve la perversidad de un gobierno tan poderoso como el de Estados Unidos para sacrificar al pueblo cubano en función de buscar el sometimiento de una nación a sus designios. Y esa nación no se rinde, ese pueblo no se rinde. Pero, presidente, nosotros recogimos bastante, hablamos con muchas personas, claro que no es una encuesta científica, pero hablamos desde los niveles más altos hasta el pueblo. Fuimos a una casa de una persona que estaba cocinando con carbón, toda la dificultad que usted sabe que el pueblo está pasando. Y un poquito para mi sorpresa, se hablaba mucho, no es el bloqueo externo de Trump, hay un bloqueo interno. Muchas reclamaciones del gobierno también. Ustedes están escuchando el pueblo. ¿Cómo es? Porque esa es una expresión que usted ya seguramente ya escuchó, porque es súper común. Hay un bloqueo interno. Y estamos cansados de escuchar que hay un bloqueo externo que hace 60 años. No se niega que hay una agudización del bloqueo, pero el problema viene de mucho antes. Mira, yo no creo que... nosotros escuchamos, pero no es así. Y habría que ver qué parte de la población opina de una manera u otra. Cuando la gente se refiere a bloqueo interno, se refieren a insatisfacciones que tienen con determinados elementos de burocracia, de lentitud que hemos tenido en determinadas acciones de gobierno, de los que nosotros hemos sido los principales críticos y autocríticos con esa situación. Y aquí hay siempre un debate permanente con la población. Como parte de ese debate se discutió un programa de gobierno para superar esta situación, y ese programa de gobierno fue debatido popularmente y fue robustecido con los aportes de la población. Pero te digo, sinceramente, aunque lo hubiéramos hecho todo bien, sin defecto, lo cual cuesta mucho trabajo en un país que vive una situación de plaza sitiada durante más de 60 años, la principal causa de la situación que está viviendo Cuba es el bloqueo. Sí. Si nosotros tuviéramos combustible, nosotros no tuviéramos apagones, porque en otro momento no lo hemos tenido. Si nosotros no tuviéramos este bloqueo recrudecido, aquí entraran alimentos. Aquí se le garantizaba una canasta básica de productos subsidiados a toda la población cubana. 7 libras de arroz, más de 10 onzas de granos mensuales, entre otras cosas. O sea que hay un grupo de limitaciones. Aquí nosotros tenemos capacidad para producir los medicamentos que necesitamos. O sea que el bloqueo sí es la principal causa de bloqueo. Ya también hay un grupo de personas que se sienten, porque hay una coincidencia de los fenómenos que existen, pero yo diría, bueno, díganme qué economía puede funcionar sin bloqueo. Claro. Cuando no tienes energía, no puedes bombear el agua. Entonces ya al apagón se te suma la carencia de agua. Cuando no tienes energía, no tienes transporte para moverte. Cuando no tienes energía, hay un grupo de cosas en la vida doméstica que también se complican. Es realmente es un crimen lo que están cometiendo. Presidente, yo escuché también que ya no se trata, incluso de Silvio Rodríguez, que yo lo entrevisté, y me impresionó bastante mi entrevista con él. Y él dijo, ya no se trata de una lucha de saber si es socialista o capitalista, es una lucha para saber si Cuba seguirá existiendo como un país, como una nación independiente. O sea, ya no estamos en esa de va a ser socialista, va a ser capitalista. No, vamos... Porque Cuba puede ser perfectamente, totalmente capitalista, si así ustedes quieren, pero con una soberanía. Lo que se está tratando de salvar es la nación, el país, la independencia y la soberanía. Pero eso en las condiciones de Cuba está totalmente relacionado con la construcción socialista. Si nosotros fuéramos capitalistas, estuviéramos como en los años 50. En los años 50, ¿cuál era el índice de analfabetismo en Cuba? Más de un 40%. Hoy tenemos apagones porque no hay petróleo para generar electricidad, pero hoy el porcentaje de electrificación del país es más del 99%. En aquel momento solo alrededor de un 50% de la población tenía acceso a la electricidad. En aquel momento todas nuestras riquezas naturales y nuestros principales
nuestras principales posibilidades económicas estaban en manos de monopolios y compañías norteamericanas. Era una dependencia total. La educación no era gratuita. Nosotros tenemos un sistema gratuito y universal de educación hasta la educación superior, un sistema universal y gratuito de educación, de salud pública que llega a todas las personas. La mortalidad infantil de aquella época bajó a 4, que es un nivel del llamado primer mundo. Había más de un 40% de analfabetismo en Cuba antes de la revolución con capitalismo. Y hoy no hay analfabetos en Cuba. O sea, el capitalismo ha demostrado en siglos, de existencia que no tiene las soluciones para los problemas del mundo. En el mundo crece la desigualdad, cada año crece más la desigualdad. En Brasil mismo todo el mundo no vive bien. La mayoría no vive bien. La solución no ha sido el capitalismo para Brasil, pero déjame explicarte. La solución no ha sido el capitalismo para Brasil. Ahora, el socialismo lleva muy poco tiempo de existencia y al socialismo nunca lo han dejado que se desarrolle en condiciones normales. El socialismo cubano siempre estaba bloqueado desde que surgió. Entonces es muy cínico cuestionar un sistema cuando tú no has dejado que ese sistema se desarrolle a plenitud y lo has tenido bloqueado. Habría que entonces preguntarse, ¿por qué si somos tan incapaces? ¿Por qué si somos tan incapaces? Si somos tan torpes, si somos tan ineficientes, nos bloquea. ¿Por qué me bloqueas? Si se supone que si yo soy tan ineficiente, nosotros nos vamos a caer por nosotros mismos. No, hay otra razón, el ejemplo de Cuba. Y ellos saben que Cuba, bloqueada, ha logrado solucionar problemas que no están resueltos hoy ni en Estados Unidos, en materia de justicia social. ¿Y qué sería de Cuba sin bloqueo? ¿Qué no alcanzaría este pueblo y esta revolución sin bloqueo? Entonces, el tema no es de capitalismo y socialismo, el tema es de soberanía e independencia, pero la soberanía y la independencia en Cuba está plenamente conectada, está indisolublemente ligada a la defensa socialista. Pero, presidente, podemos hablar que es Cuba socialista, porque, por ejemplo... Cuba está en un proceso de construcción. El socialismo nadie lo ha construido todavía. Sí, pero por ejemplo... El socialismo es un anhelo, es algo a lo que queremos lograr. Hoy es un ideal, es un camino al ignoto, como ha planteado el general de ejército muchas veces explicando. Nadie ha construido el socialismo plenamente. Se está en procesos de construcción socialista. Sí. Los procesos de construcción socialista implican ir transformando, como es el caso de nosotros, y cada país que construye el socialismo tiene sus peculiaridades. El proceso de construcción socialista va transformando las deformidades estructurales que en el caso de Cuba vienen de siglos de dominación colonial española y de décadas de dominación neocolonial norteamericana. O sea, que en siglos y en décadas ni el colonialismo, ni el neocolonialismo, ni la dependencia de Estados Unidos con capitalismo resolvió los problemas de Cuba. Y hubo una revolución triunfante el 1 de enero de 1959 que le dio la dignidad a este país y que cambió este país y que este país pudo avanzar. Y por ese avance, por ese ejemplo que ha significado y por la visión hegemónica, por la visión prepotente, criminal del gobierno de los Estados Unidos, le han aplicado esta política a Cuba. ¿Por qué no se la aplican a otros? ¿Y qué es lo que temen? ¿Qué es lo que temen de Cuba? Sí. ¿Por qué no nos dejan desarrollar? No es más justo y no es más posible llegar a resultados por una población cuando la salud es gratuita, cuando la educación es gratuita, cuando hay participación, cuando todo se reparte entre todos, cuando la riqueza se distribuye. Pero si tú me cercas y tú no me dejas producir y tú no me dejas crear riqueza, ¿cómo repartimos? ¿Cómo logramos justicia social? Pero, presidente, es verdad lo que usted está hablando. Hay un bloqueo para que el socialismo en Cuba no se realice. Si no vives en Cuba no puedes entender lo que es el bloqueo. Pero yo puedo... No entiendes lo que es el bloqueo. No entiendes las limitaciones que trae el bloqueo. No, pero por eso te pregunto a usted... ¿Tú podrías vivir con 20 horas de apagón? ¿Estás acostumbrado a vivir con 20 horas de apagón? No. ¿Tú sabes lo que hay que hacer para vivir con 20 horas de apagón? Pero usted... El socialismo sigue en Cuba. Y hay apagones por culpa de la revolución, y hay apagones por culpa del socialismo, o hay apagones por culpa del imperialismo. Pero, entonces, ¿de qué lado está la razón, Mónica? Pero ustedes están... No estoy hablando de razón, te estoy preguntando. Ustedes están enfrentando eso, lo que parece, con reformas capitalistas, o sea, hacer el capitalismo para salvar el socialismo. Déjame solo... Aún hay socialismo en Cuba porque hay propiedad privada ahora, hay patrones y empleados, hay diferencias sociales muy grandes que se notan ahí por caminar. Yo no solamente caminé, yo hablé con las personas y pesquisé todo lo que se está pasando. Hay unas tiendas que tú compras en dólar, hay tiendas que
se compran en pesos, donde hay poca cosa. O sea, hay mucha diferencia social y ahora hay reformas que parecen que caminan al capitalismo. Quería oír a usted. A ver, primero, bueno, para contestarte Aún hay socialismo en te tengo que Cuba, remontar estamos en un proceso de construcción socialista. mismo con reformas capitalistas. No hay reformas capitalistas. Déjame explicarte. Ah, Déjame ujú, explicarte. Primero, el socialismo defiende justicia social y nosotros seguimos ujú. defendiendo justicia social. El socialismo defiende la soberanía y la independencia y nosotros estamos defendiendo la soberanía y la independencia. Como nadie, porque la nuestra la han querido mancillar como nadie con un bloqueo que no ha tenido nadie en el mundo. Ahora bien, Fidel dijo, nosotros vivíamos en una burbuja. Años 60 y 70, campos socialistas, recibíamos 13 millones de toneladas de combustible de la Unión Soviética, que nos alcanzaba para todas nuestras necesidades. Pudimos desarrollar en esos tiempos toda una infraestructura industrial, todo un sistema productivo, lograr programas sociales de gran envergadura como los que la Revolución Cubana realizó. Y en ese momento se cae el paradigma del socialismo, se cae Europa del Este, se cae la Unión Soviética, se cae el socialismo y de inmediato se nos corta nuestras posibilidades de que sea más del 80% de nuestro comercio exterior. Y hay que introducir reformas. Y Fidel, ¿qué dice en ese momento? Que era, nadie puede dudar del pensamiento socialista. Fidel dice, los principios no se negocian, los principios no se cambian, pero hay momentos en que hay que hacer concesiones para poder proteger esos principios. Y en estos momentos, lo dijo en los años 90, en estos momentos que hay esta situación, hay que hacer concesiones para lograr mantener la revolución, para mantener el socialismo y para lograr la soberanía y la independencia del país. Y en esos momentos, ahí fue donde empezó la desigualdad social. Ahí tuvimos que abrir tiendas en divisas. Las tiendas de divisas no son parte de este momento, pero tiendas en divisas hay en el capitalismo. Ahí hubo que nos abrimos a la inversión extranjera. En Cuba no había inversión extranjera en esos tiempos. Inversión extranjera hay en todo el mundo capitalista. Y en los que construyen socialismo también en otras naciones en el mundo. Ahí un grupo de personas empezaron a diferenciarse no por lo que aportaban a la sociedad, que es un principio socialista, sino por lo que recibían en remesa desde los Estados Unidos, y eso empezó a crear una diferencia social. Todo eso nos tuvimos que abrir al mercado internacional. Todo eso provocó un nivel de diferencias sociales no deseadas y que en todo este tiempo no las hemos podido terminar. Ahora yo sí te garantizo que en Cuba hay menos diferencia social que en un país capitalista. La brecha entre ricos y pobres en el mundo y en el capitalismo es mucho más alta que la diferencia que puede haber aquí entre las personas que más ingresos tienen y los que menos ingresos tienen. Porque incluso los que menos ingresos tienen, los que están en esa situación de vulnerabilidad, están amparados por más de 32 programas sociales que apoya el presupuesto del Estado. Y eso es socialismo. En el capitalismo, esas desigualdades sociales no se resuelven. Es que sálvese quien pueda. Y aquí, incluso en medio de esta situación, se trata de llegar a esa gente con programas sociales. Y siempre se piensa, cuando se aplica una de estas medidas, que hay personas que creen que son capitalistas, cuando se aplica una de estas medidas siempre se tiene en cuenta cuál impacto va a tener esa medida en las personas que tienen más vulnerabilidad para lograr que no crezca con estas transformaciones que son necesarias, que no crezca esa desigualdad y que por lo tanto se atenúe. Ahora, uno de los principios que nosotros defendemos como socialismo, que es la justicia social, tiene que tener una base económica. Porque tú para tener justicia social tienes que producir riqueza social y esa riqueza poderla repartir con criterios de equidad. ¿Y usted cree que esa riqueza se produce con más facilidad en No, una economía de mercado? a ver, yo te preguntaría a ti, ¿cómo tú mantienes una sociedad socialista o un principio de construcción socialista cuando estás bloqueado por la principal potencia del mundo? Has estado bloqueado durante más de 60 años. Te han cortado ahora hasta la energía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si tienes un sector privado, que porque sea privado no quiere decir que sea capitalista, porque aquí hay sector privado en toda la etapa de la revolución. Aquí más del 80% de la tierra siempre se trabajó por formas privadas. Lo que pasa es que han tratado de construir una narrativa sobre Cuba que desconoce la Cuba. Nosotros siempre tuvimos propiedad privada y productores privados en esferas como la agricultura. Eso existe en el periodo de tránsito del capitalismo al socialismo, pero eso no quiere decir que no son gente que participen con la revolución. Entonces tenemos un sector privado con el cual se puede romper parte de ese bloqueo.
tenemos un sector privado que está en condiciones, junto con el sector estatal, de aprovechar capacidades que hoy tenemos no disponibles en funcionamiento por todas estas afectaciones del bloqueo. Todas esas transformaciones que buscan más autonomía y fortalecimiento de la empresa estatal socialista. Quien pretende fortalecer la empresa estatal socialista no está renunciando al socialismo, lo único que está reconociendo el papel fundamental de la empresa estatal socialista, pero también está reconociendo que puede haber un sistema empresarial y un entramado empresarial que tiene como principal actor a la empresa estatal, pero que también se interrelaciona con el resto de los actores, que flexibiliza la inversión extranjera, que está pidiendo que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en Cuba como los cubanos que residen en Cuba. ¿Para qué? Para que haya más producción, para que haya más beneficio para la población. Eso no es para nada capitalista. Pero los principales medios de producción siguen en manos del Estado como representantes del pueblo. Cada vez estamos potenciando más los mecanismos de participación popular en la toma de decisiones. Es una manera nuestra de concebir la democracia, que no tiene que ver nada con la democracia que nos quiere imponer Estados Unidos con relación a partidos electorales. Entonces hay todo un grupo de cosas en el entramado cubano, en la sociedad cubana, en la manera en que construimos el socialismo con nuestras características, a las cuales no se está renunciando. Esto no es para hacer un proceso de restauración capitalista. Estos son necesarias reformas para potenciar la construcción socialista. A nosotros ampliar un sector privado no es un ideal del socialismo. Es una concesión. Pero es una concesión. De momento. Pero en el periodo de tránsito existe eso. En el periodo de tránsito existen las relaciones de mercado. Tienes que tener en cuenta no solo planificación centralizada, sino planificación centralizada para lo estratégico y algunas consideraciones de mercado. Cuando llega el capitalismo, aunque como concesión, es tan fuerte cuando empiezan a implantar y a consolidar, eso se ve en cualquier país capitalista, ¿cómo después volver al camino? Bueno, te lo voy a decir, porque hay un partido comunista que representa al pueblo y que lleva el control y tiene la responsabilidad de la aplicación de esta reforma. Hay una unidad del pueblo, o de la mayoría del pueblo, en torno a ese partido, y hay una participación popular. Esos tres elementos dan la garantía de que no se va a un proceso de restauración capitalista. Además, el pueblo no permitiría un proceso de restauración capitalista en Cuba, porque el pueblo sabe lo que ha significado la revolución en materia de beneficios. ¿Usted cree que los jóvenes también saben? Y los jóvenes, una parte importante de los jóvenes. Nosotros tenemos... ¿Usted cree? Porque es diferente, el joven no vivió eso que vivió hasta tu generación. Pero los jóvenes, yo soy de una generación que nació en los primeros años de la revolución. Pero mis hijos, mis nietos nacieron en otro momento, en un momento incluso en que hemos podido avanzar menos porque hemos vivido más sometidos a estas situaciones. Pero nosotros trabajamos la memoria histórica. En Cuba se honra la historia, se defiende la historia y eso va transmitiendo valores de generación en generación. Se habla mucho de la migración cubana en medio de esta situación, que es una migración de jóvenes. ¿Y en qué país del mundo no hay migración? Lo que pasa es que te das cuenta que alrededor de Cuba hay toda una narrativa perversa para tratar de intoxicar las mentes con relación a Cuba. Pero yo tengo ejemplos, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a convocar a los jóvenes nuestros para que participaran en la actividad de la COI, cuando llegamos ya los jóvenes estaban ellos mismos se llamaron, ellos mismos estaban en zonas rojas, ellos mismos estaban atendiendo a los vulnerables en las comunidades, llevando las cosas. Ahora mismo nosotros convocábamos a los jóvenes porque con toda esta dinámica, hoy la gente está más tiempo en las comunidades que en los centros de trabajo. Hemos tenido que ir al teletrabajo, hemos tenido que ir a otras formas de organización de la sociedad. Y los jóvenes han construido la red juvenil comunitaria a nivel de barrio y están atendiendo a las problemáticas energéticas, las problemáticas de atención a los ancianos que viven solos, las problemáticas de atención a las personas vulnerables. O sea, que a todo el mundo le llegue el aliento y el cariño de un joven. Están defendiendo la producción a nivel comunitario, a nivel local, los precios solidarios, los mercados y la economía comunitaria. Y eso lo están protagonizando los jóvenes. Aquí mismo en el coloquio hoy, nosotros acabamos de estar con ellos presentes en un foro de jóvenes, donde había jóvenes cubanos y jóvenes de otras partes del mundo. Y hay que ver cómo esos jóvenes defienden las ideas del socialismo. Sí. Presidente, ¿cuánto tiempo usted cree que puede Cuba resistir
sin un acuerdo con Estados Unidos. Nosotros no tenemos otra alternativa que resistir. Tenemos que resistir. Pero ustedes buscan un acuerdo. Como hemos resistido. No. Nosotros siempre hemos planteado históricamente que dos países que son vecinos, dos naciones que son vecinas, debían tener una relación civilizada independientemente de sus diferencias ideológicas y que podíamos tener una relación como vecinos. Pero eso no significa negociar, ni eso significa subordinarnos a los intereses del imperialismo. Nosotros siempre hemos planteado en la posibilidad del diálogo, la defendió Fidel en varios momentos de la historia. Llegamos a tener un tipo de relación más avanzada y más civilizada en la etapa de Obama, aún con bloqueo, pero nosotros siempre hemos dicho que no está en la mesa de conversaciones ni nuestra soberanía, ni nuestra autodeterminación, que no puede haber negociación, que no puede haber diálogo bajo presión, no hay concesiones y que lo que tenemos que ser capaces de buscar con la participación de ambas partes y con la comprensión de ambas partes de áreas comunes en las que podamos cooperar, en las que podamos trabajar de manera conjunta para beneficio de ambos pueblos, sin que se ponga en juego el sistema político, ni se parta de condicionamiento para sentarnos en las mesas de conversación. Entonces nosotros, como en otras épocas, hemos tratado de buscar un canal de comunicación, un canal de diálogo, pero no estamos en una... Canal? Ese canal está muy estancado. ¿Está estancado? Sí, claro que sí. Ustedes no están viendo... Ustedes no ven todos los días. Sí, vemos. Todos los días las expresiones, de la retórica. ¿Hubo algunas conversas? ¿Cómo está eso? Hay una voluntad de dialogar y hay una voluntad de conversar. Y hay funcionarios nuestros que han tenido determinados encuentros con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Pero de ahí para allá no se ha podido avanzar. Todavía no hay una agenda de debate sobre temas que podamos plantearnos una construcción conjunta. Porque el gobierno de los Estados Unidos constantemente está aplicando una retórica de amenaza de guerra. Ahora el secretario de Estado acaba de decir, por una parte, de que Cuba es la que ha configurado una red de terrorismo de izquierda a nivel mundial, lo cual nada más que cabe en las cabezas calenturientas de ellos y con sus afanes hegemónicos. Marco Rubio ha dicho el otro día o el secretario de Estado ha dicho el otro día de que va a cortar todas las válvulas de escape que pueda tener Cuba. Sí. Constantemente están hablando de un peligro de agresión, constantemente están filtrando a la prensa que si hay operaciones de la CIA contra Cuba, que si se está preparando una fuerza táctica para atender al pueblo de Cuba. Ellos han tenido que reconocer que se han aplicado una política extrema. Trump en un momento llegó a decir de contra Cuba lo habían aplicado todo, que ya lo único que quedaba era arrasar el país. Entonces, en esas condiciones, hay una voluntad de diálogo. Yo creo que en el diálogo, pues nosotros lo que queremos es alejarnos de la confrontación. Nosotros creemos que lo que merecen los pueblos cubanos y norteamericanos es una relación en la que puedan trabajar de manera conjunta, en la que puedan compartir cultura, historia, ciencia, tecnología, deporte, en la que pueda haber negocios en una relación bilateral. Me molesta mucho, te lo digo, de que constantemente la prensa y constantemente instituciones de los Estados Unidos lo que estén alentando es sobre la confrontación y buscando hasta dónde está la confrontación y no estén buscando cómo ir al diálogo, cómo defender la paz, cómo defender esos valores que son los valores verdaderamente universales. Presidente, usted sabe que las 176 medidas económicas, muchos las leyeron como ya una concesión a los Estados Unidos. Yo sé que usted ya contestó una cuestión así, pero como para Brasil nunca contestaste, te pregunto. ¿Fueron concesiones? Primero, Estados Unidos no nos puede pedir, Estados Unidos no tiene moral para pedirnos a nosotros concesiones. Pero no fueron concesiones. Ni nosotros estamos dispuestos a hacer concesiones a Estados Unidos. Las 176 medidas son el resultado de un proceso de debate que hay en la sociedad cubana por su perfeccionamiento hace más de 10 años, que tuvo un momento importante en el 6º Congreso del Partido, hace más ya de una década, que tuvo continuidad en el 7º y en el 8º Congreso del Partido, donde se fueron delineando en un primer momento, se habló de lineamientos de la política económica y social cubana. Ya en aquellos momentos se hablaba de la autonomía, se hablaba de ampliar el trabajo por cuenta propia, se hablaba de reconocer las MIPYMES,
se hablaba de relaciones entre el sector estatal y el sector no estatal, se hablaba de la autonomía municipal y se hablaba de la autonomía empresarial, se hablaba de la flexibilización a la inversión extranjera. Y las circunstancias que nos fuimos moviendo, el propio debate alrededor de esto, la manera en cómo implementar, necesitaba una maduración de esas ideas. Y por eso se fueron perfeccionando. Ya en los congresos subsiguientes se llegó a concebir la conceptualización del modelo económico y social cubano, que también llevaba esto, y se logra elaborar las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. O sea, era algo ya en discusión. Hace años está en discusión, pero nosotros este año debíamos haber celebrado en abril el 9º Congreso del Partido. Y por producto de la situación que tenemos, tuvimos que posponer la celebración de ese Congreso, pero ya nosotros nos veníamos preparando. Por lo tanto, en la actualización de los lineamientos, en la actualización de la política económica y en la actualización de la conceptualización, estaban contenidos estos elementos. Pero a finales del pasado año, ya con estas ideas de transformación, se concibió el programa de gobierno para enfrentar los problemas estructurales de nuestra economía. Y ese programa económico a finales de año, a principios de se sometió a debate popular. Ajá. Se enriqueció con ese debate popular y ahora lo que estamos haciendo es implementar el resultado que ha tenido toda esa etapa. ¿No se tardó mucho para ese Sí, proceso? lo que pasa es que son procesos complejos que tardan, no son procesos que se resuelven. Los ¿Usted no cree procesos que tardó sociales, mucho? No. Esto no es cortar y clavar. Porque se Estos va a son implantar en un procesos, momento terrible. lo que pasa es que ahora hay más urgencia. Eh. Hay más urgencia por la situación que tenemos. Usted contestó algo, no nos queda otra que resistir. Y si Estados Unidos sigue presionando, esa situación se puede alargar indefinidamente. Se puede alargar indefinidamente. ¿Usted cree? Pero es que se alargaba más de 60 años. Pero no así, de forma tan crítica. A ver, nosotros hemos tenido momentos muy críticos. El periodo especial fue un momento muy crítico. El periodo especial, Estados Unidos apostó todo porque se cayera la revolución y en aquel momento no teníamos, se nos cayó el campo socialista y nosotros tenemos una relación distinta con el resto del mundo y tenemos una inserción distinta en el mercado internacional. Y además, Mónica, yo no creo que el mundo va a estar contemplando pasivamente este genocidio. Yo creo que el mundo tomó conciencia del genocidio en Gaza y llegó tarde con la solidaridad a Gaza. Y la solidaridad con Gaza, que hoy sí es un compromiso que la gente entiende lo que está pasando en Gaza, no pudo impedir que 70.000 palestinos, entre ellos un 60% de mujeres y niños, fueran asesinados por la confabulación de Israel y Estados Unidos. Yo no creo que el mundo va a ser cómplice también de este genocidio silencioso que tú narrabas en tu primera pregunta, porque si esto se prolonga en el tiempo y si esto avanza es porque se lo permite el resto del mundo. Y el problema cuando se defiende a Cuba, y nosotros en eso tenemos un elemento de conciencia, nosotros no estamos pidiendo que se vea a Cuba por un problema de nacionalismo cubano, es que estamos convencidos de que lo que le puede pasar a Cuba hoy, que ya pasó en Venezuela, y que ya pasó en Gaza, le puede pasar a cualquier nación del mundo si permitimos que el mundo se rinda ante los designios de una idea tan ultraconservadora como la que defiende esta administración. Aquí está resurgiendo el fascismo y ya desde los años 40, desde la Segunda Guerra Mundial, sabemos cuáles son las consecuencias del fascismo, sabemos lo que es un holocausto. Eso es lo que está viviendo el mundo, el arribo de las ideas más ultraconservadoras, de las ideas más supremacistas, de las ideas más xenofóbicas, de las ideas más discriminatorias, de las ideas menos inclusivas. Y yo digo, el mundo se va a someter a eso. El mundo va a permitir que una sola potencia sea la que dicte los designios del mundo. Ese no puede ser el futuro del mundo. El mundo, por lo general, quiere un mundo mejor. Y el capitalismo no ha podido demostrar que puede dar esa posibilidad, y mucho menos el imperialismo. Las brechas entre ricos y pobres en una época donde hay tanto desarrollo tecnológico, pero que esa tecnología está fuera del alcance de las grandes masas, la brecha entre ricos y pobres crece. Hoy 8 multimillonarios en el mundo tienen más riqueza que la mitad de la humanidad. Ese es el mundo que queremos. Yo creo que el mundo tiene que luchar contra eso. Presidente, usted habló de Venezuela. ¿Por qué no hay un riesgo de que pase en Cuba lo que pasó en Venezuela? ¿Qué tiene Cuba de diferente de Venezuela para que no pase lo mismo? A mí no me gusta. O sea,
que tenga un presidente que obedezca a Estados Unidos, como Del sí está obedeciendo a Estados Unidos. En A todos mí los no me niveles. gustan las comparaciones, y mucho menos con Venezuela, que es una nación y sobre todo un pueblo con el que tenemos una relación histórica. La diferencia, y más que verlo como una diferencia, lo que puede impedir en Cuba que ocurra una cosa así, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con la manera en que nuestro pueblo está unido alrededor de la revolución, con la manera en que nuestro pueblo defiende la revolución, tiene que ver también con la decisión que tenemos la mayoría de los revolucionarios de dar la vida por la revolución. Por lo tanto, aquí no va a haber sorpresa. ¿Usted cree que el pueblo quiere dar la vida por la revolución? Un La, pueblo que está la, necesitando agua, sale sí, por la sí, mañana, porque será presidente. la mayoría de ese pueblo está dispuesto a dar la vida por la revolución. Y lo ha demostrado en otras ocasiones. ¿Quiénes dieron la vida en Venezuela? 32 combatientes cubanos que son parte de ese pueblo, que tienen familias que como parte de ese pueblo. ¿Por qué dieron la vida en Venezuela? ¿En qué creen esa gente? Si 32 dieron la vida en Venezuela, ¿qué no harían millones de cubanos por defender la revolución? ¿Por qué eso no es creíble para alguna gente en el mundo? ¿Por qué eso no es creíble? ¿No les basta ese ejemplo? Esos son 32 cubanos que murieron ahí, con familias procedentes de familias humildes, de familias que están sufriendo las mismas cosas que sufre todo nuestro pueblo hoy en día. ¿Por qué esos tuvieron esa actitud? ¿Eran de otra galaxia? ¿Eran distintos? ¿O eran representantes, eran exponentes de ese pensamiento y de esos sentimientos que tiene el pueblo cubano? Ahora, ¿usted cree que aún hay un riesgo de una invasión o de que se llegue aquí y se capture Raúl? ¿O ese momento ya pasó? Mónica, ¿Qué usted cree? de esta administración se puede esperar cualquier cosa. La administración Trump. La administración de Estados Unidos. Nosotros trabajamos y hacemos los análisis en base a los hechos. Y aquí constantemente hay una retórica de amenaza por parte de los Estados Unidos. Nosotros somos un país de paz. A nosotros nunca se nos ha ocurrido invadir a los Estados Unidos ni meternos en los asuntos internos de los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos una ética también. Nosotros tenemos una ética y actuamos en base a esa ética, actuamos en base a esas convicciones, actuamos en base a esos análisis de nuestra realidad, pero nos estamos preparando para la defensa. Este pueblo se está preparando para la defensa. ¿Pero cómo, presidente, si no hay ni siquiera gasolina? Bueno, pero se preparan para la defensa. ¿Cómo? Tenemos nuestros secretos, Mónica, que no los vamos a dar a conocer. Pero en nuestro pueblo, todas las semanas hay un Día Nacional de la Defensa. Todos los jueves se trabaja en la defensa. Te puedo decir que hoy están activadas las estructuras. Desde tiempo de paz están activadas las estructuras. Estamos trabajando con las estructuras que están previstas para tiempo de guerra. Y así es como estamos trabajando la economía, como estamos trabajando los servicios, como estamos trabajando las prioridades del país. Nosotros tenemos una concepción que parte de nuestra historia, que es defensiva, que es la guerra de todo el pueblo, donde cada cubano y cada cubano tiene una misión y un lugar que ocupar en la defensa. Es una estrategia defensiva, para nada es agresiva, pero que nos permite, con conceptos de la guerra de guerrilla, con conceptos de guerra irregular, con los conceptos de la tradición histórica de la guerra de nuestra independencia y después de la guerra guerrillera en la Sierra Maestra, actualizada, porque nosotros estudiamos todos los conflictos internacionales, sabemos todas las tendencias que hay en el arte militar contemporáneo, hemos estudiado todas las guerras que se han producido, las últimas invasiones que se han hecho, sabemos y tenemos estudiado las posibilidades y las potencialidades del ejército norteamericano, y también tenemos nuestras potencialidades y nuestra dignidad. ¿Por qué, por ejemplo, la elección directa de un presidente es un problema para Cuba? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? Yo sé que hay problemas, yo sé todos los problemas, porque yo vivo en un país donde... No, es que no hay ningún problema, es que hay que ver qué es lo que ustedes le llaman una elección directa o no. Directa. En Cuba... Tener tres candidatos. A ver, en Cuba no es el único país donde se elige un presidente por la votación del Parlamento. Eso pasa en Francia y pasa en otros países europeos. ¿Por qué les preocupa tanto Cuba? Pero tiene diversidad de partidos en Francia. Y hay democracia porque hay diversidad de partidos. A nosotros Trump nos aplicó un recrudecimiento del bloqueo con 240 medidas siendo republicano y Biden las mantuvo siendo demócrata. ¿Ustedes se creen el cuento ese en Brasil de que porque haya muchos partidos hay más democracia? Mira, hay democracia cuando las mayorías tengan derecho a la vida, cuando haya igualdad, cuando haya equidad,
cuando haya derecho a la salud y a la educación, aunque haya 1 o 20 partidos. Todo eso es otra construcción que la ha impuesto el pensamiento capitalista, el pensamiento neoliberal al mundo. Aquí hay un solo partido, pero que trata de representar a todos los intereses de todo el pueblo cubano y que cada vez trata de ser más democrático, de ser más de proponer la participación. Nosotros, por razones históricas, no aceptaríamos un partido que represente los intereses de Estados Unidos en Cuba. Como Estados Unidos no aceptaría que nosotros pusiéramos un partido que represente los intereses de Cuba en Estados Unidos. Pero te voy a decir más, porque ustedes tienen una concepción, o bueno, lo que se habla de Cuba con las elecciones, tergiversada. En Cuba, cualquier persona que llegue a la Asamblea Nacional, al Parlamento cubano, tiene que pasar por un proceso de selección de bases, donde las masas eligen a sus representantes. Y esos representantes que elige la masa, por ti no vota toda Cuba como presidente, pero una parte de Cuba en tu distrito electoral sí vota porque tú puedas ser diputado. Y si tú no puedes llegar a ser diputado, no puedes ser después propuesto para presidente. Y eso sí tiene una votación popular de cientos de miles de cubanos en cualquier lugar. Ahora, no lo proponen partidos, los proponen la gente, los proponen las organizaciones de la sociedad civil cubana. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la democracia que hay? ¿Y cuáles son la gente que realmente, cómo se creen ese cuento todavía? De que las masas son las que eligen al presidente, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Quién hace las candidaturas del Partido Republicano y el Partido Demócrata? Las hacen las masas, las hacen los contribuyentes, las hacen los votantes, las hacen los miembros del partido. No, las hace una élite de cada partido. La élite del Partido Republicano, que son unos pocos, y la élite del Partido Demócrata, que son otros pocos, proponen quién puede ser el candidato, quiénes van a ser los candidatos. Y esos candidatos tienen que tener un soporte económico financiero. Por lo tanto, no es una elección de representación popular, es una mentira. No es una elección de representación por méritos ante la población, es una elección de personas que tengan capacidad financiera para ser apoyados para una elección. Ahí empieza la distorsión y ahí empieza la mentira. Pero en Estados Unidos el que más votos por el que más votos tenga no es el que sale elegido presidente, eso tiene que ver con la construcción esa que tienen de votos por estados y todo eso. Y en Cuba el Partido Comunista no es un partido electoral, no se dedica a las elecciones. Es un partido para dirigir la revolución, pero no es un partido electoral. Habría que, si comparáramos, y eso para eso tendríamos que dar otra entrevista más larga, y para poder argumentar con datos, con comparaciones, ¿dónde hay más democracia? Si en los Estados Unidos o en Cuba. No se dejen engañar de que el multipartidismo es la expresión de la democracia. Bueno, pero para aclararte, al que se elige como presidente en Cuba lo eligen el pueblo en las bases y después, en representación de ese pueblo, los que integran el parlamento, que fueron elegidos por ese pueblo, son los que eligen al presidente. Pero eso pasa en otros sistemas presidenciales en el mundo también, no es en Cuba el único, porque es al de Cuba el que quieren señalar. ¿Por qué es al de Cuba el que quieren señalar? Presidente, ¿por qué prender personas que protestan? ¿Y en qué lugar del mundo no hay gente que protesta? Acá no hubo prisiones. ¿Cuándo la gente protesta? ¿Por qué la gente protesta en el mundo? Cuando siente insatisfacción. Sí, económica principalmente. ¿En qué lugar del mundo no hay insatisfacciones económicas? Sí. ¿Y por ¿Cuál qué? es la diferencia que hay en Cuba? Bueno, primero aquí la gente, por lo general, cuando hacen reclamos, lo hacen ante las instituciones del Estado y del partido, porque tienen confianza en esas instituciones. Y van y hacen los reclamos y se les atiende y no se les reprime. Ahora, la política de subversión ideológica contra Cuba del gobierno de los Estados Unidos, que dedica una parte del presupuesto, o sea, del dinero de los contribuyentes norteamericanos, se utiliza para acciones subversivas con Cuba. Y aprovechan los problemas a los que ha llevado nuestra sociedad como parte de ese bloqueo y le paga a gente para que en Cuba promueva reclamos sociales, pero que ya se realizan cometiendo delitos y convierten el reclamo social en hechos vandálicos. En un asalto a un mercado, en el asalto a una propiedad estatal. Y entonces ahí, como fuera en cualquier país del mundo, se aplica la ley. Pero sin embargo, el caso cubano es irrelevante. No hay protestas en Estados Unidos.
en Estados Unidos en estos tiempos en las universidades se han producido las protestas más grandes después de la guerra en Vietnam por la causa palestina. La han hecho jóvenes universitarios y los han masacrado. Y contra ellos ha actuado la policía de manera brutal, contra los negros en Estados Unidos. Cuando reclaman sus derechos, hay reclamos. No recordamos cómo murió aquel joven norteamericano negro, Floyd, maltratado por un policía. Recuerden ustedes la época de las dictaduras en Brasil. En Brasil no había protestas. ¿Y cómo actuaban contra esas protestas? El caso de Cuba es diferente, tiene sus peculiaridades. Presidente, usted está acompañando por hablar en las elecciones, usted acompaña las elecciones de Brasil, ¿qué te parece? A ver, yo no me metería nunca en los asuntos de Brasil, pero si tú me estás preguntando por las elecciones, me estás preguntando por mis simpatías. Por tu simpatía. Mis simpatías con Lula, por supuesto. Sí. Pero ¿Qué significaría la derrota de Lula para Cuba, para el continente? Bueno, yo creo que para Cuba, para el mundo, para el continente representaría algo muy negativo. ¿Por qué? Sería perder un capital político de izquierda en un país tan importante en nuestro continente y en el mundo como es Brasil. Lula es un hombre que ha luchado por los derechos de los brasileños. Lula es un líder a nivel internacional, Lula es un líder continental, Lula es un líder que planta ante los Estados Unidos. Lula es un líder que no se deja que lo presionen y que tenga que conceder concesiones. Y ustedes han visto todo lo brutal que ha sido la política de Estados Unidos contra el gobierno de Lula. Estados Unidos, de manera injerencista, se está metiendo en la política y en las elecciones de Estados Unidos cuando el presidente de los Estados Unidos ha declarado públicamente todos los esfuerzos que quiere tomar por favorecer a quien considera él que sea el presidente de Brasil. Hay toda una apuesta imperialista, porque saben lo que significa Brasil y saben lo que significa Lula, a que en las elecciones en Brasil no saliera Lula presidente. Lula ha jugado un papel también con Brasil, representando a Brasil en los BRICS, y los BRICS son otra alternativa para la hegemonía imperialista. Los BRICS es un bloque que ofrece otras posibilidades para los países del sur, es un bloque inclusivo, es un bloque que plantea como un principio no dejar a nadie atrás, que da otras posibilidades de cooperación al sur global, y todo eso se vería muy mediado, se vería muy afectado si no se lograra esa victoria en Brasil. Y yo creo que ustedes, los brasileños, son los primeros que han sufrido eso. Tuvieron otro gobierno de Lula, tuvieron un gobierno de Dilma y después tuvieron un gobierno de derecha que causó bastantes problemas en Brasil y donde Brasil retrocedió en un grupo de conquistas que había tenido para el pueblo brasileño. Ustedes son un país que sufrió dictadura y hay que estar muy atento, Mónica. Recuerda que los Estados Unidos ha revitalizado al cabo de 200 años la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe plantea que América es para los americanos. Es el tratamiento con un desprecio total a nuestros pueblos de América. Es el tratamiento con un desprecio total a nuestras identidades. En lo personal, ¿cómo la crisis afecta? ¿Usted queda sin luz? ¿Cómo está la vida del presidente de Cuba? Nosotros vivimos como parte de nuestro pueblo. Por ejemplo, hoy estoy limitado. Yo tengo un sistema de trabajo que lo baso en visitar constantemente las provincias y los municipios. Y hoy me veo afectado por la disponibilidad de combustible, porque además me parece que también no es coherente cuando uno se mueve como presidente, como le puede pasar a cualquier presidente del mundo. Hay personas que lo asesoran a uno, hay seguridad, es incoherente estar en un lugar donde hay tanta necesidad, entonces apareciéndose con tanto movimiento vehicular y con tantas cosas. Y además, pues nosotros también contribuimos. Entonces, ¿qué dedico? Dedico más tiempo a visitar los lugares en La Habana, y me duele mucho lo que le está pasando a nuestro pueblo, del que formo parte. Yo no soy hijo de una élite, yo soy el hijo de un obrero y de una maestra. Yo no nací en cuna rica, ni con propiedades, ni nada de eso. Ni tengo propiedad en estos momentos. Tengo una casa, tengo lo normal con lo que se vive, pero no las distinciones esas, ni tengo acumulado riqueza, ni tengo cuentas en el banco. Los Estados Unidos me han sancionado a mí, a miembros de mi familia, a mi esposa, a uno de mis hijos. Para mí eso no representa nada. Yo no tengo ninguna cuenta bancaria, ni tengo cuenta en los Estados Unidos, ni tengo interés en estar
en Estados Unidos, ni tengo ninguna propiedad en Estados Unidos. Es que no nos pueden entender porque somos distintos. No nos pueden entender. Aquí en Cuba, ser presidente o ocupar un cargo del Estado, lo que significa es el cumplimiento de un deber. Significa un sacerdocio de servicio público, pero tú no acumulas riqueza. ¿Usted tiene cuánto tiempo aún más de gobierno? A mí me quedan 2 años, creo, ¿no? 2 años. 2 años y me quedaría un año más en el partido, Ah. la dirección del partido. 3 años en la dirección del partido. ¿Cómo piensa que estará Cuba en 10 años más o 5 años más? ¿Cómo será? Los ¿Cómo mira el revolucionarios futuro? somos muy optimistas, Mónica. Pero sería como China, como Vietnam, que se habla mucho. A Siempre ver, estamos escuchando ni esa referencia. China es O sea, China, Vietnam es Vietnam. Nosotros hemos estudiado sus experiencias, pero ellos mismos nos lo dicen, de que el socialismo con peculiaridades China, el socialismo con peculiaridades vietnamitas, el socialismo con peculiaridades cubanas. Pero yo estoy convencido que con el talento y el esfuerzo de nuestro pueblo nosotros vamos a superar este momento. Porque además la justicia está de nuestra parte. La justicia está de nuestra parte. La razón está de nuestra parte. Nosotros no queremos el mal para nadie, no queremos el daño para nadie. Nosotros queremos un mundo de paz, un mundo que sea mejor, un mundo donde haya más igualdad, donde haya más justicia, donde haya posibilidades para todos. Y eso, por supuesto, lo queremos para el Cuba. Y yo creo que el pueblo cubano, el heroico pueblo cubano, el que tanto tenemos que admirar y del que formamos parte, merece prosperidad. ¿Usted nunca tuvo miedo personal? A ver, Cuando, por ejemplo, capturaron a Maduro, no, cuando... es que yo hace mucho tiempo, y además es una convicción que va creciendo con uno en la vida, en la misma medida que uno va participando en la revolución y va conociendo la historia de la revolución, que uno, si uno tiene la decisión de dar la vida por la causa, ¿de qué va a tener miedo? Y esa decisión está tomada, si me llega, me llegó, pero no va a ser, no va a ser con una debilidad, no va a ser con una cobardía, va a ser peleando. Peleando. Y cuando tú tienes esa actitud ante la vida, la tiene mi esposa, no tenemos nada que temer. Ya la decisión está tomada. Y lo que vamos a aprovechar, el tiempo que nos quede de vida, porque nos han condenado, parece, el tiempo que nos quede de vida nos vamos a entregar en cuerpo y alma a este pueblo, a esta revolución, a buscar esa prosperidad que queremos para nuestro pueblo y que yo creo que podemos lograr. Yo cuando veo las potencialidades que tenemos las cubanas y los cubanos participando en un proceso tan libre como este, tan social, tan solidario, me imagino cuánto seríamos capaces de hacer si no nos estuvieran perversamente bloqueados. Y yo creo que esa esperanza se la hemos llevado al mundo también, porque nosotros hemos llevado mucha solidaridad al mundo. La gente se han dado cuenta, ustedes los brasileños se dieron cuenta de la diferencia que hay cuando llega un médico cubano a una comunidad donde nunca había llegado un médico en otro momento. Ese es un médico que te mira, que te toma como familia, que te toca, que conversa contigo, sin elitismo. Esas son cualidades del pueblo cubano. Y esa solidaridad llegó a Brasil y esa es una de las cosas que nos une. Y cuando un gobierno reaccionario de derecha sacó a los médicos cubanos de Brasil, que fueron más de 11.000, y que fueron a los lugares más intricados, lugares donde nunca había llegado un médico, el pueblo brasileño sintió esa pérdida. Entonces, eso mismo lo vemos en maestros nuestros, lo vemos en nuestros campesinos, lo vemos en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes. Cuando un pueblo tiene esos valores, cuando un pueblo tiene esa decisión, aunque haya sido golpeada en años tan duros como estos que estamos viviendo, hay esperanza. Hay esperanza, hay optimismo. Fidel nos enseñó que los reveses se convierten en victoria y que ningún enemigo, por poderoso que sea, es invencible. Y en estos días se me han ratificado esas convicciones. Nosotros hemos vivido el fin de semana pasado y esta semana, lo que va de esta semana, con una intensidad tremenda, porque aquí la semana pasada sesionó un encuentro de ALBA Movimiento, o sea, de movimientos sociales de todo el mundo, una conferencia de partidos comunistas y obreros. Hoy está sesionando, desde ayer está sesionando un coloquio por el centenario de Fidel. Y hay que ver la cantidad de personas que han venido de diferentes latitudes, de personas humildes,
de personas que son verdaderos representantes de su pueblo, de jóvenes Ujú, que abrazan las ideas del socialismo, ujú, que abrazan y reconocen el legado de Fidel, que están planteando ese legado de Fidel como lo posible, como lo necesario, como la luz, como el paradigma para el futuro del mundo. ujú, ujú. Y si ese legado los que más cerca lo tenemos somos los cubanos, ¿cómo no vamos a pensar con optimismo en el futuro? Sabemos que va a ser duro, Sí. está siendo duro, pero mira, aquí estamos, de pie luchando, Ujú, sin rendirnos, sin hacer concesiones ujú, ante los Estados Unidos. Hacemos las mismas concesiones nuestras, dentro de nuestra soberanía, lo que decide nuestro pueblo, lo que plantea nuestro pueblo, lo que discutimos y con los consensos que construimos nosotros internamente. ujú. Bueno, gracias a ti por... Hay censura en Cuba, hay censura. No, 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 no. Estamos este es un tranquilos, estamos compañero, tranquilos, no, estamos para nada. tranquilos. Por el tiempo. No, 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 para Por el, nada. por No, el, pero bueno, gracias a ti y gracias por darnos la posibilidad de, de conversar y de dar nuestros criterios con el pueblo brasileño. Sí, Tú sí, sabes que Cuba y Brasil tienen una relación sí. muy, Muy fuerte, sí. muy fuerte. Somos pueblos que tenemos raíces comunes Ujú, en África. Cuando africanas y africanos fueron esclavizados y conducidos en una cosa tan brutal como la trata ujú, negrera a nuestras latitudes. ujú. Y esa cultura africana forma parte de nuestra raíz. Ahí compartimos Sí, sí, sí. una visión común. Cuba y Brasil se tuvieron que liberar de colonialismo. Cuba y Brasil han compartido luchas por la justicia social, han compartido luchas por la integración latinoamericana. Hay una estrecha relación de Fidel con figuras importantes de la política y la cultura brasileña, Niemeyer, la relación con Beto, Sí. que fue una relación bellísima y de una inspiración tremenda. Además, Beto tuvo la posibilidad de dar la verdadera concepción de Fidel y aclarar la verdadera concepción que tenía Fidel desde su punto de vista humanista sobre la religión. Yo La creo que se religión, convirtió en sí. algo eh, universal, pero a nosotros nos une nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra música, el son y la samba, Sí. la nueva trova con Sí. el movimiento de canción brasileña, Silvio y Chico, Gilberto Gil. En casa una vez nos lo regaló ese video, nos lo regaló Chico, un concierto bellísimo donde María Bethania y Omar Aportondo Sí. comparten juntos la escena. Yo fui. Fuiste. Y ahí está la canción brasileña y la canción cubana. Están los médicos cubanos en Brasil que también conectaron Sí. a nuestros pueblos. Y está Lula, y está Dilma. Y está Lula, que ha tenido una posición de respeto hacia Cuba, de defensa a Cuba. Lula internacionalmente ha defendido a Cuba. Lula ante el gobierno de los Estados Unidos ha defendido a Cuba. Nosotros constantemente recibimos muestras de apoyo del gobierno brasileño, del pueblo brasileño. Aquí hay muchos brasileños hoy participando en estos eventos Sí, y yo sí. veía con qué cariño saludan cuando uno pasa al lado de ellos, siempre se identifican, no, Brasil, Sí. soy de Brasil. Sí. Y nosotros tenemos con el gobierno brasileño varios acuerdos que se van implementando en las áreas de la producción de alimentos, en el área energética, en el área de la salud, la educación superior, la ciencia Ujú. y la innovación. Y seguimos defendiendo la integración latinoamericana, seguimos defendiendo que hay un mundo mejor. Estamos junto con Brasil en los BRIC. Ujú. Y yo creo que hay una relación entre pueblos que es indestructible. Y Para ese pueblo brasileño, un abrazo.